Y como escritor y como director. Y bueno, y películas de una tensión que ya no volverá a hacer como Operación Cicerón, que esa sí que es una película hecha en el filo, ¿no? Y yo creo que Cleopatra fue una empresa tremenda para él, yo creo que fue... Y que luego se encontró con que la película que a él le gustaba posiblemente era una película de 8 horas, claro, porque él quería haber hecho 2 películas que se hubieran puesto una primera parte y una segunda. Ahí le manipulan ya de verdad, no como aquí. Yo creo que ahí es de verdad el montaje que hace Zanuck, ya no tendría nada que ver con lo que él quería, y viene una especie de desilusión y de enfado, yo creo, que va unido y que aquí lo notas. Por eso dices tú a lo mejor lo del Phil Clef, ¿no? Y que hay como ajustes de cuentas con mucha gente, ¿no? Y sobre todo con él, con su propio oficio de escritor. Porque aquí la película está narrando... Si no recuerdo mal, a Zanuck, jugando además con la etapa que estaba en la Fox, le llamaban el Zorro. Entonces, no sería nada raro que tenga que ver Zanuck con el Mr. Fox. Yo creo que al mismo tiempo hay Mankiewicz, que además era... ahí está el drama del, como diría yo, del enfrentamiento Mankiewicz Scott Fitzgerald, que los dos eran un gran talento, los dos tenían un enorme talento y los dos eran exquisitos y los dos escribían muy bien. En esta película en el que él se está quejando de lo que le están haciendo, de alguna manera está vengando lo que él hizo con Scott Fitzgerald, porque la película termina con una frase que he apuntado que dice más o menos: ¿sabe lo que sería agradable? Que aunque fuera por una vez, la maldita comedia terminara como nosotros la escribimos. Es una especie de reconciliación, de alguna manera, con Scott también, gracias a lo que le están haciendo a él. Bueno, es que su historia como productor es curiosa, porque tuvo otro choque muy famoso que se comenta menos con Fritz Lang, porque fue el que acusó a Fritz Lang de haber cambiado el guión de Fury, y le dijo a Fritz Lang: mire, yo no puedo haberlo cambiado porque no sé inglés, y lo he hecho tal por la manera. Lo que ocurre es que las películas son distintas que los guiones, cosa que también es un poco bochornoso que lo tenga que decir alguien, ¿no? Pero de todas maneras indica que su actitud como productor, que además era un productor de la Metro, no era exactamente lo mismo que luego su actitud como director, que tiende a convertirse en productor de sí mismo o a estar en lucha perenne con los productores cuando trabajaba para otros. Entonces, aquí hay una especie de reivindicación de la libertad del autor, que luego, bueno, pues es un poco darle la vuelta a la tortilla según cambias de situación, Es ¿no? una venganza post-mortem de esto. Aquí hay como una afirmación de la tiranía del guión. De que él dice: voy aquí, ahora cambio, y ahora los personajes van a moverse como yo, y al final una especie de sabiduría absoluta, es decir, por mucho que tenga la rienda se me puede escapar. Termina como tiene que terminar. Termina como no se sabe, como las leyes del azar tienen una ley. Hay unas leyes en el azar que son las que van a decidir quién sea esto. En contra de él, porque ella le dice: está bien, los chicos son jóvenes, hombre. Y él no está muy decidido. No le gusta ese happy ending. No les gusta, no le gusta verdad, el final. Se revela contra el final. Y les ves a ellos, como tú decías, probablemente en la cama y comiendo bombones. Y ella alisándose el pelo, pero dicen: no, esto no puede ser así. Pues es, porque el final no va a ser como estaba previsto. Aunque hay un truco que se va viendo venir. Es que lo dice muy claro, que él puede ser el heredero de ella. Con lo cual, cuando hay un poco de ingenuidad, cuando le dice: yo podría quedarme, sí, firme usted. Es un poco ingenuo, ¿no? La manera de poderse ella quedar con todo, ¿no? Igual que yo creo que el personaje de Adolfo Celi, el policía, que está bien, pero demasiado... Buenazo, ¿no? Eso es muy estereotipo, es muy estereotipo. Hay que haber visto otras películas de policía. Es uno de esos personajes intermediarios para que haya la presencia de la policía y explicar cosas, pero... Sí, se le ve además demasiado simple en su casa, somos familia, que no le hace ni caso a nadie, ¿no? Perry Mason doblado al italiano. Tiene un elemento muy gracioso que en el doblaje se pierde completamente, que es cómo entiende a algunos, pero cuando habla con Eddie Adams no entiende absolutamente nada de lo que la jerga con la que habla en una jerga superamericana y más moderna, digamos, que la de Susan Hayward, y no entiende nada de lo que le está diciendo. O sea, con frases hechas de estas. Un poco la jerga de Variety, que es tan difícil de entender. Pero hay una cosa curiosa, porque esa escena en teoría es impecable sin una palabra. El policía en su casa, todo el mundo pegado a Perry Mason, pero él no puede sacrificar el chiste. Es decir, gracias a Perry Mason, cada semana se evita un asesinato o algo así. Montaría para decir eso. Se salva un inocente cada semana. Condenado.
Después yo hay quiero otro chiste pensar... privado que cuando él le llama Larry Mason, dice, no es Larry, es Perry. Perry, ¿estás seguro? Yo quiero pensar que quizá esa secuencia de la casa de Risi, del policía, es como para decirnos que en definitiva no estamos viendo una obra de teatro, pero es que es una obra de teatro, como tú decías, sino que estamos ante una pantalla. Porque han salido del palacio, es muy extemporánea, esas secuencias que no viene al cuento. Pero es una manera... También es darle la patada a la televisión, Y lo que hay es una sensación, la gente no sé si embobada a con ti la que te parece, televisión. que todos los maestros que vienen a filmar a Europa, se les escapa Europa. O sea, en Hollywood, en estudio, en decorados, son verdaderamente muy grandes, tienen las riendas en la mano, pero incluso aunque hagan grandes películas, Mankiewicz, a mí me encanta La Condesa Descalza, Billy Wilder, Avanti, hay algo que puede con ellos. Por eso digo que hay como una figuración que ellos dominan más en Estados Unidos. Aquí las películas europeas son como distintas. No son reconocibles para ellos. Se les impone Venecia o se les impone Capri o lo que sea por encima, porque no pueden dominarlo. Hay una sensación como que... Es la idea del sitio puede más que el aunque sitio. lo hagan en decorado, como La Condesa Descalza, Rosen, cuando viene a rodar a Europa y hace las películas aquellas, es como si se les escapara, porque luego vuelve Rosen y hace el buscavidas y no se le escapa nada. Yo creo que también tiene mucho que ver con el dominio de los equipos técnicos, que contaban mucho con ellos y dependían mucho de ellos, y de repente se encuentran que las cosas no funcionan de la misma manera automática. Que los fondos no son dominables. Probablemente piensan que es más cómodo recrear Venecia en Hollywood que irte a Venecia. De todas maneras, no sé qué opinarás tú. El plano final de la película, con la plaza de San Marcos mojada, es Venecia, Venecia es un triste de narices, Venecia es triste de narices. Pero si no me refiero a eso, me refiero a que cuando en otros coloquios ves una película de Friedland en decorado, un apartamento de Joan Bennett, tenemos la sensación de que es la vida la que está fluyendo. Y aquí, que es verdaderamente la vida, cuando vienen a Europa y colocan la cámara sobre imágenes reales, y se ve el canal, y la cámara tira para atrás. Tienes una Pero está sensación todo extraña. rodado, como es la película, con decorados de Cinecittà y con muebles artificiales y en un ambiente totalmente aislado de Venecia. Porque claro, eso ocurre en Venecia, pero dicen que ocurre en Venecia y Venecia es un marco casi metafórico. Pero podía ocurrir en Berlín o podía ocurrir en cualquier otro sitio y no variaría absolutamente nada, porque es una especie de construcción mental. No se ve realmente Venecia, no hay interferencia de Venecia con la historia. Si ocurriera en lugar de en Venecia, en Florencia, sería exactamente lo mismo. No, aquí la Venecia que sale, que es muy bonito, eso que decís vosotros, que dices tú, Miguel, y tú, Juan, de que lo grande siempre de Mankiewicz son los planteamientos. El arranque no puede ser más bonito. La Fenice, una interpretación para un señor solo, en un palco maravilloso, cómo está de elegante, los planos medios de Rex Harrison son impresionantes. Puro, la salida, gran puro. La salida, la góndola, bueno, no se puede empezar mejor una película. Pero hay un problema que crea que es una especie de prolijidad, porque es una película que tiene una contradicción para mí muy fuerte. Una película, por un lado, como liviana, ligera y al mismo tiempo enormemente prolija, larga y además lenta. Entonces es una cosa que es muy rara. Es una película que es lenta y ágil al mismo tiempo, porque luego, digamos, cada plano está estupendamente rodado, funciona maravillosamente, etcétera. Pero hay como una especie de contradicción entre dos cosas y yo creo que es esa afición a los planteamientos la que le llevaría, teóricamente, si hubiera tenido libertad alguna vez, a lo mejor tiene una película en la que todo eran planteamientos y al final no ocurría nada, porque se le va el tiempo en los planteamientos. No, es que hay una obsesión, hay una obsesión en el cine de Hollywood, en el cine convencional de Hollywood, que es dejarlo todo perfectamente explicado. Donde eso es lo que lastra la película de alguna manera, porque el misterio, la imaginación del espectador con el planteamiento era extraordinario. Hay que tener en cuenta, pienso yo, que Volpone, que Cecil Fox, yo creo que es Mankiewicz que está hablando, que está intentando, entre otras cosas, porque hay una frase al final de la película, de la escena esa que tú has mencionado, que dice, solo los libros eran suyos, debía de apreciarlos mucho. Eso es una referencia propia, eso no lo dice nadie que no sea un intelectual y que haya amado los libros realmente. Lo que ocurre es que, por ejemplo,
tú dices, es que en Hollywood había la preocupación de cerrar todos los cabos. explicando todo. Por eso llega Rossellini y es la revolución. Claro. Es la revolución. Pero esta misma película, cerrándola todos los cabos, la coge, por ejemplo, alguien como Lubitsch, es ideal para Lubitsch. El señor Volpone, que se Pero reúne tiene un con sus tono tres menos mujeres. amargo. ¿Cómo no? Y